Aló, vamos a empezar a grabar. Bien, ¿cómo van? ¿Cómo va bueno, aunque no feriado hoy día, ¿no? Ya nos corresponde trabajar y bueno, hay algunas instituciones que sí han tomado el feriado, pero siempre con esa condición de recuperar, ¿no? Es un poco cansado eso de recuperar, así que mejora trabajar. Muy bien, jóvenes, ¿cómo estamos? A ver qué tal los ánimos para esta tarde. ¿Cuántos estamos en sala? 6 participantes. Bien. Imagino que se van a ir conectando a medida que vamos avanzando. ¿Ya? Esperamos unos 2 minutitos más para poder iniciar con la sesión del día de hoy. A ver, 2 minutitos más y iniciamos. Mientras tanto, vamos a ir vamos compartiendo la pantalla. ¿Me confirman? ¿Se visualiza la pantalla? A ver, alguien que me confirme, por favor. Quienes están en sala. Quiero saber si se visualiza la pantalla. Estoy compartiendo ya el material con el cual vamos a trabajar. A ver, Eucari, ¿me confirma? ¿Se visualiza? Aló. Sí se visualiza, Miss. Gracias, Sergio, muy amable. Muy bien, jóvenes. Una vez más, el saludo cordial a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Bueno, el día de hoy nos corresponde a la sesión número 6, ¿no? Vamos a 2 semanas, cerramos las 2 semanas con esta sesión 6. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? El día de hoy vamos a cerrar el tema de las normas APA que nos interesa en cuanto a redacción administrativa, ¿no? En la sesión cuarta y quinta hemos conversado con ustedes, compartimos con ustedes las actualizaciones que desde el 2019 el APA ha publicado para tener en cuenta en cuanto a los trabajos de investigación, las tesis, ya sea para estudiantes o para profesionales que estemos o no redactando. En ese sentido, en esas 2 sesiones hemos compartido con ustedes esas actualizaciones. Quiere decir que no se ha compartido toda la información que involucra pues las normas APA, ¿no? Solamente las actualizaciones. Entonces, en ese entender, las demás formas de trabajo, las demás condiciones que hay que tener en cuenta en nuestros trabajos de investigación continúa, ¿no? Continúa. Ustedes seguramente a nivel de instituto hayan llevado algún curso específico, ¿no? O de cierre de, bueno, como carrera, por ejemplo, el tema de investigación o talleres. Entonces ahí seguramente nos han indicado y bueno, hemos compartido las actualizaciones porque esto va cambiando, ¿no? Así como la RAE les había indicado, la Real Academia Española, de igual forma, ¿no? Cada cierto periodo actualiza las normas gramaticales que debemos ir mejorando, que deben ir facilitando nuestra comunicación, ya sea de forma oral o escrita, en el idioma español. Lo mismo es el APA, ¿no? También cada cierto tiempo
actualiza, ¿no? Algunos criterios que hay que considerar para la presentación de nuestros trabajos, ya sea como estudiantes o como profesionales. ¿Bien? El día de hoy vamos a compartir algunos, también algunas pautas normativas que debemos tener en cuenta, pero que estas todavía están en función a la sexta edición, es decir, no han sido actualizadas. Si no han sido actualizadas, entiendo que están vigentes, ¿no? Las pautas que tienen que ver mucho en nuestra redacción, ya sea en la redacción de tu trabajo de investigación, de tu tesis, y también en la redacción administrativa. Entonces, por ese lado, se ha considerado esta temática, ¿ya? ¿Cuáles son? Por ejemplo, en cuanto al uso de la cursiva. Bueno, esta es una forma, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestra redacción para poder realzar o dar un hincapié a lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a conversar estos criterios básicos, ¿ya? Empezamos con la cursiva. ¿En qué casos se usa la cursiva? Te repito, este tema del uso de la cursiva está en función a la sexta actualización, es decir, dentro de la actualización, esta última que se hizo en el APA, no se ha considerado este punto. Entonces, si no se ha considerado, significa que lo anterior sigue vigente, ¿no? Por ello, muy bien. ¿Qué nos dice en cuanto al uso de la cursiva? ¿En qué circunstancias se usa la cursiva? Mira, esto es válido para tu trabajo de investigación y también en la redacción. Bien. Primer caso. Usamos esta cursiva en términos o frases clave, a menudo acompañado de una definición. ¿Cómo es esto? A ver, de repente estoy redactando un tesis o un documento administrativo y quiero definir algún término en especial, como en este caso, mira, meaningfulness, ¿no? ¿Qué es meaningfulness? Meaningfulness, ¿no? Es un término inglés, muy bien. Quiero, bueno, expresar qué significa, ¿no? Quiero dar una definición. Ya. Entonces, para resaltar esta terminología, utilizo la cursiva. De esa manera distingo, ¿no? De su definición. Y esto también está en relación a los títulos, ¿se recuerda? ¿No? Tu título, bueno, en este caso está con un ejemplo de un término en inglés. Bueno, no necesariamente ser en inglés, ¿no? De repente quiero utilizar quiero redactar sobre, en gramática, sobre eh, barbarismo, muy bien. Entonces, barbarismo. Quiero redactar, ¿no? Una definición de esta terminología. ¿Qué hago? Como este es el término, esta es la palabrita barbarismo que quiero redactar, voy a poner en cursiva, ¿no? Porque de esta manera es como consideraría a este término en la condición de título. Sabemos que todos los títulos van en cursiva, en negritas, hacia el lado izquierdo y todo eso, ¿verdad? Entonces, esta es la primera razón en la cual vamos a utilizar la cursiva, ¿ya? Para resaltar un término que quiero darle una definición en especial. Vamos, ya, ese es el primer caso en el cual voy a utilizar cursiva. Muy bien. ¿En qué otra casuística se utiliza la cursiva? También nos dice, y esto ya lo tocamos y repetimos, jóvenes, los títulos de los libros, informes, páginas web u otros trabajos independientes. Claro, dentro de las actualizaciones, ¿no? De esta última edición, nos indicaba claramente, ¿no? Que hay las 5 jerarquías de títulos. Y todos los títulos siempre van negrita, cursiva, inicial con mayúscula, ¿ves? Entonces, por eso es que... Mis Dime, buenas Rosita. tardes. Para el título, por ejemplo, del informe, ¿también se pone del mismo modo o es distinto, Miss? Título del informe, título general. Sí, Miss.
Ya, esto en la portada, ¿verdad? En la portada. Sí, Miss. Ya, ese punto lo hablamos. A ver, ¿cómo va? ¿Se recuerdan? A ver, ese punto lo tocamos en las actualizaciones de la normativa APA. ¿Se recuerdan cómo nos indicaba? Esta es parte de la portada, ¿no? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cómo van los títulos? En la portada va con su... A ver, jóvenes, en la portada vamos a utilizar, si es un trabajo de un estudiante, por ejemplo, en el caso de... Ay, disculpen, estoy un poco resfriada. En el caso de trabajo de un estudiante, ¿no? La portada va el título, el número de página, la parte superior derecha, el titulillo, luego el título, ¿verdad? El título general. Cuando hablamos de título general que va a ser en la portada, es decir, en la carátula, pues no en el término más común que nos han de repente indicado, el nivel secundario, ¿no? Ahí el título se presenta sin cursiva, ¿ya? Sin cursiva. Esto, ojo, solo en la portada, pero cuando hablamos ya en el texto, el cuerpo, ahí sí, ¿no? Incluso hay jerarquías de títulos, hay 5 niveles de títulos, ¿no? Título, perdón, el tema principal, después del tema principal viene pues los subtítulos, ¿no? Hay jerarquías, pero la característica de todas estas jerarquías es que estos títulos y los subtítulos de nuestro trabajo siempre van negrita, cursiva, ¿ya? Solo el título principal al centro y todos los demás alineado a la izquierda, ¿no? Se hace uso siempre al inicio de las palabras la mayúscula. En cambio, los conectores siempre van en minúscula. ¿Bien? Ya. Entonces, seguimos. La cursiva acá, nuevamente nos repite, ¿no? De que cuando se trata de títulos de libros, de las publicaciones periódicas, ¿no? Que tú vas a utilizar de repente dentro del cuerpo de tu trabajo de investigación, ¿ya? Ahí sí, utiliza la cursiva para resaltar. Bien, ¿qué más? Por ejemplo, otra casuística en la cual se utiliza la cursiva es en aquellas simbologías, ¿no? Símbolos estadísticos. Usted sabe que en estadística pues se maneja, en matemáticas se maneja ciertos símbolos, ¿no? Que tienen un significado. Por ejemplo, yo quiero representar los números enteros. Utilizan este símbolo Z. Los números naturales, una N, así, ¿no? Entonces, esos símbolos que son parte de la estadística, del lenguaje estadístico, así dentro de un trabajo de investigación, vamos a apelar también a la estadística, ¿no? Y en esa parte de la estadística, estas letras, dice, deben ir en cursiva, ¿ya? Sabemos cómo es la cursiva, ¿verdad? La cursiva está aquí en la parte superior, así está representado por una K. Y cuando nosotros vemos en nuestro ya papel, en nuestro trabajo impreso, la cursiva le da una forma de como si la letra estuviese inclinada, ¿cierto? Esa es la cursiva, pues, ¿no? Bien. ¿Qué más? Ya. Otra casuística en la cual vamos a utilizar la cursiva es cuando, por ejemplo, estoy redactando un cierto término, ¿no? En español, nosotros somos español hablante y como tal todo nuestro informe, nuestro trabajo va a ser redactado en español. Pero no sé, por a veces tenemos esos malos hábitos, ¿no? De incluir dentro de nuestra expresión en español, incluimos términos en inglés. Como aquí, por ejemplo, ¿no? Dice, su término cariñoso favorito era mon petit chou, un término francés, ¿no? Es como decir, te quiero mucho, ya. O a veces expresamos, bueno,
mi compañera me dijo happy birthday. Mira, dentro de nuestra expresión en español solemos ingresar o utilizar términos en inglés o en otro idioma, ¿no? Que no sea el español, en italiano, en francés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si hay la necesidad, bueno, sí, pues es necesario utilizarlo solo en esos casos, ¿ya? A fin de distinguir a ese extranjerismo, porque finalmente es un extranjerismo, esa palabra o esa frase que está expresado en otro idioma, ¿ya? Tienes que distinguirlo utilizando la cursiva, ¿ya? Pero ojo, eso solamente siempre en cuando haya la necesidad. Pero si no hay la necesidad, ¿para qué? Si yo sé ya que, por ejemplo, alguien me dice, escribe happy birthday, pero ¿qué necesidad de escribir happy birthday cuando puedes decir simplemente un feliz cumpleaños? ¿No? Entonces, nos da esa alternativa, ¿no? Nos da esa alternativa porque, claro, cuando es un trabajo de investigación, a veces en el trabajo estadístico hay terminologías, pues, ¿no? Que hay que utilizar en referencia a otro idioma. Bueno, pues a esa necesidad ya es necesario, entonces distínguelo de tu idioma castellano utilizando la cursiva, ¿ya? Esos son los casos en los cuales vamos a utilizar la cursiva. ¿En qué otra situación se utiliza la cursiva? Miren, hasta la versión 2016, incluso para las citas textuales o las citas textuales, se utilizaba, ¿no? La cursiva. En esta última versión ya nos dijeron que no, en las citas textuales ya no se utiliza la cursiva, por favor, ¿ya? Hemos hablado también sobre las citas textuales, ¿no? Cómo debemos citar ¿no? a un texto que estamos haciendo uso de otro autor. Muy bien. Pero acá también nos da una alternativa. ¿Por qué? Porque tal vez cuando yo estoy redactando alguna investigación, bueno, pues hay una cita textual que estoy utilizando, pero hay una partecita de esa cita que necesito resaltar porque está en relación con ¿no? Con mi trabajo, porque se vincula con la conclusión tal vez a la cual estoy arribando, ¿no? Entonces, hay esa facilidad, ¿no? Dice ya, bueno, ¿quieres resaltar cierta parte? Puedes hacerlo, ¿no? Así como en este ejemplo, mira. Aquí dice el texto, ya, esta es una conclusión a la cual se está arribando, dice. La investigación sobre la creatividad indica que promover la creatividad sin prestar atención a los cambios psicológicos y de comportamientos posteriores disminuye en lugar de aumentar el desempeño organizacional a largo plazo. Entonces, aquí, ¿qué se hizo? Bueno, pues mira, esta frase, disminuye en lugar de aumentar, está en relación con mi trabajo de investigación. ¿Ya? Esa parte me interesa, quiero resaltarlo, quiero destacar. Entonces, puedes utilizar solo en esa frase, ojo, no en todo, porque no es la forma de citar, ¿no? Solo en esa frase o en esa palabrita, ¿ya? Puedes resaltar, pero con la indicación de que a su costado, inmediatamente después de esa frase o de esa palabra resaltada, entre corchete, utilices estas dos palabras, énfasis agregado. ¿Ah? Entonces, de esa manera sí podemos nosotros enfatizar o destacar cierta parte de información que me interesa, ¿ya? Pues a esta forma se dice cursiva para enfatizar, claro, porque yo quiero enfatizar, resaltar, quiero que esa parte se note más porque está en relación al trabajo que estoy desarrollando. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, estas son las casuísticas en las cuales vamos a utilizar cursiva, ¿ya? Repetimos, muy bien. Cuando quiero definir algún término en especial, ese término puede estar en español, por ejemplo, quiero definir qué es el barbarismo, ajá. Entonces, para eso le doy la cursiva a ese término, porque de alguna forma con eso es como ponerla en condición de título, ¿ya? Entonces, la cursiva y su respectiva definición. Y luego, todos los títulos, ya sean de libros, informes, periódicos, todo eso igual, va en cursiva, ¿no? Las publicaciones periódicas, los números, volúmenes, va en cursiva porque son títulos, pues, ¿no? También nos dice que en cursiva va, por ejemplo,
esas simbologías que en estadística se utiliza, que en matemáticas se utiliza y que tienen un significado en especial, ¿no? Entonces, esa información, esa simbología va en cursiva, ¿no? Ahora, también nos da esa facultad de que por ahora tienes la necesidad, ¿no?, de utilizar algún término que esté redactado en otro idioma que no sea el castellano, llámese inglés, italiano, portugués, etcétera. Esa terminología que estás incluyendo, ese extranjerismo que estás utilizando, resáltalo, distinguelo de los demás con la cursiva. Solo en situaciones necesarias. Si no, no, exprésalo. Preferible que lo expreses en tu idioma español, ¿no? Y luego la cursiva para enfatizar, ¿no? Estoy redactando cierta información y hay una frase, una palabra que quiero resaltar porque creo conveniente, ¿no? Entonces puedes enfatizarlo y agregas esta frase que dice, énfasis agregado, ¿ya? Solo para esas condiciones. Muy bien, esto en cuanto a la cursiva. ¿Qué más? Hoy ya tenemos varios puntitos así, ¿no? Que son interesantes para nuestra redacción. Ahora, comillas. ¿En qué situaciones, en qué casuísticas vamos a utilizar las comillas? Dice, para referirse palabra, frase u oración como un ejemplo lingüístico o como sí mismo. ¿A qué se refiere esto? Ya. La comilla también de alguna forma permite, ¿no? Permite distinguir si esta palabra, si esta frase, ¿no? Del resto del texto que estamos escribiendo. Ya, permite resaltar, permite diferenciar, ¿no? Por ejemplo, dentro de mi redacción estoy hablando bueno, sobre un tema en especial, pero ahí yo pues tengo que mencionar a las mismas grafías, ¿no?, de nuestro español. Entonces, si vas a utilizar esta misma grafía del español como si fuese un ejemplo, entre comillas, ¿no? Dice, acá otro caso, respondió sí a la pregunta. Claro, estoy dando énfasis, ¿no? Como es que dentro de tu expresión, para distinguir a esta frase de los demás escritos que estás mencionando, igual entre comillas, ¿ya? Entonces, en esas situaciones incluye las comillas. ¿Qué otra casuística? Nos dice, para presentar estímulos en el texto. Las listas largas de estímulos pueden presentarse mejor en una tabla, donde no se necesiten comillas. ¿Cómo es esto? A ver, si dentro de tu trabajo, de tu escrito, vas a indicar cuáles son los estímulos que has utilizado, ¿no? Esos estímulos, ¿ya?, siempre entre comillas. Los estímulos, pues, son ciertas maneras, ¿no?, de motivar, ¿no?, términos que sirven para motivar, ¿no? Entonces, esos estímulos, dice, siempre van entre comillas. Por ejemplo, un texto se estuvo redactando así, dice, ¿no? Las palabras de estímulo fueron, ajá, seguramente ha habido previo un trabajo, ¿no?, que se realizó, de repente se recogió un test, una encuesta, entonces ahí se utilizaron ciertos términos, ¿no? Entonces, en una redacción general, ¿verdad?, esos términos que utilizaste como estímulos se van mencionando entre comillas. Pero esto también, siempre y cuando sean pocas, ¿no? A más hasta 5 palabras de estímulo. Si son de 5 a más, ya mejor en tabla, ¿no? En tabla, porque se genera ya mucho desorden, ¿ya? Así como acá, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que se utilizó como estímulo? Dice, comestibles, limpieza, horas extra y oficina. Puede ser otros términos como estímulo, por ejemplo, no necesariamente son estas palabras, ¿no? De acuerdo, dependiendo de qué tipo de trabajo estamos realizando. Por ejemplo, te pregunto ya, en una encuesta pregunto, a ver, los jóvenes de hoy en día son muy amigables, por ejemplo. Muy bien. Amigables, ¿por qué? Ya. Entonces, ha hecho toda una encuesta ahí, ¿no? Hay ciertos términos que estimulan. Entonces,
¿Por qué son amigables? Ah, ya, porque ya, los términos son, los estímulos son, porque hay cariño, tienen afecto, son solidarios, ¿no? Entonces, ese tipo de términos que de alguna forma indican motivación, estímulo, ¿no? Entonces, dentro de una redacción general se menciona haciendo uso de las comillas. ¿Ya? ¿Qué más nos dice aquí? Para reproducir material de un elemento, de una prueba o una instrucción, ¿no? Por ejemplo, hemos desarrollado una encuesta, ¿no? Ya, una encuesta sobre cómo es que te sientes feliz con tu cuerpo. Muy bien. Entonces, ese ítem, esa pregunta, se dice ítem justamente a esa pregunta, ¿no? O ese indicador, algunos suelen llamar indicador, ítems, son diferentes maneras de denominarlo, ¿ya? Entonces, tú quieres involucrar o utilizar ese indicador o ese ítem que se utilizó en tu encuesta, pero ya ahora en tu redacción general, ¿no? Entonces, puedes utilizarlo así. Y para resaltar o para distinguir de lo demás de tu texto, incluyelo con las comillas. Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? El primer ítem fue, ¿con qué frecuencia te sientes feliz con tu cuerpo? Ahí está, ¿ves? Dentro de su redacción general ya está involucrando o está utilizando los ítems que utilizó en otro instrumento. Entonces, para distinguir un poco ese ítem, ¿no? O ese indicador, ya se utiliza la comilla. El segundo ítem fue, ¿con qué frecuencia hace ejercicio? Así, vamos introduciendo en nuestra redacción. Entonces, hacer un tanto, ¿no? De repente del trabajo estadístico que hemos desarrollado, y obviamente todo ese trabajo estadístico, luego hay que realizar un informe, ¿no? A la hora de hacer el informe, para que tú involucres ítems, para que tú involucres términos, estímulos ahí que has utilizado, puedes incluir, pero ¿con qué? Con las comillas, ¿no? Ah, ya, ¿qué más nos dice? El primer uso de una palabra o frase utilizada como comentario irónico, o la jerga, ¿no? O como expresión inventada o acuñada. Bueno, en esta redacción, nosotros de repente estoy haciendo un trabajo de tono social, ¿no? Un trabajo cualitativo, donde estoy investigando, pues, el desenvolvimiento de los jóvenes en la sociedad. No sé tantos temáticas que hay, ¿no? Entonces, en tu redacción vas a tener que utilizar de repente algunas terminologías, ¿no? Que puede ser una jerga, o puede ser una palabra irónica, ¿no? Entonces, hay la necesidad. Entonces, si hay esa necesidad, inclúyelo dentro de tu redacción también con la comilla. De esa manera diferenciamos a tu redacción general. ¿Eh? ¿Qué más nos dice? Allá, alrededor del título de un artículo de periódico, o capítulo de libro, el título, se usa el texto, ¿no? Se usa en el texto las comillas, más no en la referencia. ¿Cómo es esto? De repente estamos redactando nuestro informe general, ¿no? Estamos ahí ya en nuestras conclusiones, tal vez, ¿no? Y tengo la necesidad de mencionar el título de un periódico, por ejemplo. Ya. Nos da la posibilidad de incluir esa redacción, ¿no? Del título del periódico entre comillas, ¿ya? Pero, ojo, cuando ahora en la referencia tengamos que mencionar a esa información, ¿no? Ya no va entre comillas, eso también lo hemos conversado, ¿no? Cómo se presenta la información en la referencia. Solo esta salvedad que nos da es para el cuerpo de nuestra información, de nuestro trabajo. ¿Bien? Entonces, es allí donde utilizamos las comillas. Entonces, esto principalmente está en relación
al trabajo estadístico que hemos realizado. Ahora, de ese trabajo estadístico, tengo que hacer mi informe, muy bien, haz tu informe, y en ese informe hay la necesidad de incluir o utilizar los ítems que he utilizado, muy bien, incluyen en tu redacción, pero para distinguirlo, las comillas, ¿no? Hay necesidad de utilizar frases propias, ¿no? O las jergas, ¿no? Comunes, ya, muy bien, inclúyelo, entre comillas, ¿no? Entonces, ahora, títulos de alguna publicación en especial, involúcralo en tu redacción general. Para distinguirlo, utiliza las comillas, ¿no? Las comillas porque son en partes, no puedo decir la comilla, sino las comillas, ¿no? Bien, entonces esas son las casuísticas en las cuales vamos a utilizar las comillas. ¿Qué más? Ahora, con el tema de los números, ¿no? Con el tema de los números también, a veces tenemos cierta confusión, ¿no? ¿En qué caso o en qué circunstancias expreso los números en letras y los números en número? Hay casuísticas, ¿ya? Y el día de hoy vamos a refrescar un poquito en qué casuísticas utilizo los números en letra y los números en número, porque siempre, y en la redacción administrativa siempre se dice, ¿no? Siempre los números en letras, pero también hay excepciones, pues. Y esas excepciones que el día de hoy vamos a conversar también es válido para la redacción administrativa. Hemos conversado sobre cursiva, comillas, también es válido para la redacción administrativa, ¿ya? Por eso se ha considerado pertinente que el día de hoy conversemos también estos puntos que el APA nos sugiere, pero también es válido para la redacción administrativa, no solamente para su trabajo de investigación, para su tesis, sino también redacción administrativa, ¿ya? Muy bien, ¿qué nos dice en cuanto a los números? A ver, me salté, pero vamos bien, ya. Números. En general, use palabras para expresar los números del 0 al 9. Ajá. Quiere decir que si dentro de mi redacción tengo que decir, participaron, en esta encuesta participaron 5 biólogos. Ese término 5 lo expresaré en letras o en números. ¿Cómo ven? Según el APA, mira, según el APA nos dice que si tú tienes que expresar cierta cantidad del 0 hasta el 9, siempre es en letras. Allá, entonces esta frase, 5 biólogos, tendrá que ir pues en letras la palabra 5. Y use números para expresar los números del 10 en adelante. Allá, entonces, en mi cabecita debe quedar claro. Del 0 al 9, ¿ya? En mi redacción debe ir en letras, ¿ya? Y del 10 en adelante, los números van en números. Pero hay también ciertas excepciones, ojo, ¿ya? Vamos a conocer las excepciones también. Muy bien. Dice, por ejemplo, acá, había 5 enfermeras de guardia. Ajá. Como es de 0 hasta 9 en letras, por eso aquí la palabra 5 está yendo en letras. El estudio tenía 3 condiciones. Ajá. Menos de 9 en letras. Los estudiantes estaban en los grados tercero, sexto, octavo, ya, 10 y 12, por ejemplo, ¿no? El 12º, otros dicen, ¿no? Pero ya como hay esta salvedad, ajá, hasta el 9 en letras y empiecen adelante, no menos, ¿eh? Entonces, esa es la indicación que nos da APA. Pero, ¿cuáles son las excepciones? ¿Ves? Dice, sin embargo, hay excepciones, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones? Los números que comienzan una oración, título o encabezado, ¿no? Cuando sea posible, reformule la oración para evitar comenzar con un número. Es decir, si tu oración inicia con una información que tenga que ver con números, ¿ya? Entonces, ahí sí o sí tienes que empezar con letras. Aquí ya, como es el inicio de tu oración, mira, ya no importa si es de 0 a 9 letras, de 10 en adelante, números. No puede hacer eso porque es el inicio, es la palabra que inicia, pues, ¿no? Dice, 20 personas se inscribieron en la clase, pero 15 abandonaron.
Lamentablemente está iniciando mi oración con la palabrita 20, 20, pues entonces ese 20 yo no puedo poner en números porque es el inicio. Por eso la excepción, ¿no? La excepción. Si tu oración, tu texto está iniciando con un número, caballero, nada más, así sea 1, sea 2, sea 100, tiene que ir en letras, ¿ya? Por eso mejor nos sugiere, reformúlalo. Reformúlalo, que inicie con cualquier otro término, puede ser un artículo, puede ser una preposición, cualquier otro término, pero que no inicie con número. Entonces, aquí en el segundo ejemplo, ¿ves? Dice, el 50% de los estudiantes, mira, en esta segunda oración, ya no está iniciando con número esa oración, está iniciando con letra, con un artículo, el. Ah, ya, entonces después ya lo que viene, ahí sí, pues, ¿no? Vale lo que nos decía, de 0 a 9 con letras y de 10 en adelante con números. ¿Ve? El 50% de estudiantes recibió la intervención y el otro 50% formaba parte de una condición de control. ¿Ya? Esa es una excepción a la regla. Muy bien. ¿Qué más? Fracciones comunes, ¿no? Cuando se trata de fracciones, bueno, generalmente dice expresemos en letra, así como acá, ¿no? 1/5 parte de la clase, mayoría de los 2/3, 1/4, ¿no? La 10ª parte. Esas son fracciones ya que deben irse en números. Hay ciertas frases también, dice, universalmente aceptadas que están establecidas, ¿no? Por ejemplo, esa frase de los 12 apóstoles. En el cristianismo es una frase muy común. Entonces, cuando yo quiero expresarme a esa frase, no puedo poner 12 apóstoles en números, ¿no? Yo no puedo poner 12 apóstoles, ¿no? Nos indica de que tienes que escribir. Entonces, así, hay ya frases que están establecidas y que debemos respetar, ¿no? Entonces, esas son las excepciones en cuanto a este primer, bueno, casuística, vamos a llamar, ¿no? Del uso de los números. ¿Ya? Cuando usamos en letras y cuando en números mismos. ¿Ya? La regla general es de 0 a 9, siempre en letra. De 10 en adelante, en números. Pero ojo, aquí está la excepción, ¿no? Aquí está la excepción. Si tu oración lamentablemente está iniciando con un número, caballero, no, ese número sea 1000, 2000, debe ir en letra. ¿Ya? Por eso nos sugiere, mejor reformúlalo, pues, ¿no? Para que no inicie con número. Ahí sí, si ya no inicia con número, puedes tener en cuenta esta primera regla general, ¿ya? Esa es una gran excepción a esta casuística. Seguimos. Ya. Seguimos. ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? Sí, Miss. Ya. Muy bien, Rosicela. Gracias, gracias. Seguimos, ¿ya? Ahora, dice, números expresados en números. ¿En qué casos? Y obviamente, que también tiene sus excepciones, ¿ya? Dice, en general, usen números para expresar los números del 10 en adelante. De manera general, esa es, ¿no? La razón en la cual vamos a utilizar números. Y use palabras para expresar los números de 0 al 9. Muy bien. Ejemplos. Había 15 psicólogos en la clínica. ¿Ves? Aquí, el número 15, no, esta información de 15 está yendo en números porque la regla general nos dice así. De 10 en adelante ya se escribe en números, ya no tanto en letras. El estudio tuvo 40 participantes. El término 40 está yendo en números. La regla lo justifica. Los estudiantes, ya bueno, este término de listo, ¿no? Entonces, aquí la regla se cumple. Pero hay excepciones. No, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Vamos a ver, dice, caso. Números que preceden inmediatamente a una unidad de medida. Por ejemplo, ya, tengo que expresar, se invirtió 100 kilogramos de cloruro de sodio.
100 kilogramos. A ver, ahí, ¿cómo hago? ¿Números o letras? ¿Cómo va? Ya. Entonces, de acuerdo a esta excepción, ¿no? ¿Qué nos dice? Si tú estás utilizando el número y este número va a ir acompañado de una unidad de medida, en este caso kilogramos, ¿ya? Entonces ahí se utiliza el número en número y su respectiva unidad de medida. Ahí ya lo vamos a ver si te refieres a, a números que son de 0 a 9 para que vayan letras, no, ya no, ya. Simplemente toda unidad de medida que está acompañado de un número va a ir en número y con su respectiva unidad. ¿Ves? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Dosis de 5 miligramos. Aquí ya no estoy viendo ya si es de 0 a 9 para expresar en letras, ya no ya. ¿Por qué? Porque tiene una unidad de medida que le está acompañado, ¿no? 5 miligramos, 3 centímetros, por ejemplo, ¿ves? Es que tiene una unidad de medida que le acompaña. Karina, Sí, dime. Sobra Karina, quería pedirle permiso, por favor. Mi línea está fallando, voy a ir a pagar, Ya, por ok. favor. Ya, tu nombre, apellidos para registrarte. Rojas Yance Freddy, Miss Rojas y 11 Freddy. Freddyson. Ya, muy bien, Freddy. Ya, ok. Ya, misita, muchas gracias. Ya, muy bien. Ya, entonces aquí, esto también es válido para la redacción administrativa, ¿no? Si tengo que utilizar un número con una unidad de medida que puede ser kilogramos, gramos, centímetros, metros, etcétera, ¿ya? Van a ir en número con su respectiva unidad abreviada. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más? Funciones estadísticas o matemáticas, ¿no? Dentro de la redacción tengo que decir, ha sido multiplicado, dividido, se ha sumado al doble o al triple. Ah, ya, muy bien. Como aquí, ¿no? Multiplicado por 2. Multiplicado por 8, ¿no? Ese instrumento se multiplicó por 5, no sé. Ahí está, ¿eh? ¿Ya? Vamos indicando ahí de que cuando se hace referencia a una función matemática o estadística, se utiliza esa función con el número, pero en número. Ya, ¿qué más? Los porcentajes, ¿no? Los porcentajes, wow. Los porcentajes siempre van con número, ¿ya? Así sea 1%, 2%, 3%, siempre van en número. ¿Ya? Los números en decimales, ¿no? El 1.5, 2.2, 5.3, los números en decimales. No puedo expresar esos números en decimales en letras. Siempre tiene que ir en números, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo en qué casuísticas los números van en números, ¿ya? Porcentajes siempre en números, números decimales en números, una unidad de medida con su cantidad siempre va a ir en números. Toda información siempre va en números, horas y fechas, incluyendo aproximaciones, ¿ya? Por ejemplo, dice 30 segundos, 1 hora, 10 minutos, ¿no? 2 días, 2 años, 3 décadas. Esa información, ¿no? Siempre debe irse en número, nada de letras, ¿ya? Y esto es válido también para la redacción administrativa, jóvenes. Por eso es que el día de hoy se ha visto por conveniente, ¿no? Converso sobre este punto, porque es necesario. En la redacción administrativa también a veces, cuando hacemos informes, ¿no? Informe por día, por hora, hacemos mención a estos tiempos. Entonces, ya nos está indicando los tiempos que tienen que ver horas y fechas, ¿no? Siempre en números, ¿ya? Incluyendo aproximaciones, de repente ya, aproximadamente 4 meses, o alrededor de 6 años, o aproximadamente a las 6 de la tarde, ¿no? O aproximadamente a los 30 minutos, ¿eh? Siempre en números, ¿ya? Entonces aquí, ese tipo de información, siempre el número va en número. Aquí ya no nos fijamos allá, y si es de 0 a 9, o de 10 a ya no, ya, eso ya no, ya. Todo va en número. Puntuaciones y puntos en una escala. Eso para el trabajo de investigación, ¿no? Las puntuaciones que uno obtiene, ya se aplicó una encuesta o un test, algo, ¿no?
Y eso pues siempre, generalmente, si se tiene que medir, se tiene que sacar una puntuación. ¿Cuánto fue su puntuación? 8 puntos, ¿no? 3 puntos, 2 puntos. Ese tipo de información siempre en números. Entonces, ahí ya no voy a decir si es de 0 a 9, nada. Todo tipo de información que tiene que ver con puntuaciones o puntos de escala, siempre en números. Se está indicando acá. ¿Ya? Sumas exactas de dinero. Ajá. Las sumas de dinero, quiero expresar, ¿no?, una información de dinero, tiene que ir siempre en números. Y en la redacción administrativa va en números y en letras, ¿no? Por un tema de seguridad, ¿ya? Pero el informe tranquilamente puede ir solo en números, ¿ya? Número como número, nos dice. El número 2 en el teclado allá. Quiero indicar, ¿no? Que se ha utilizado cierta información, ¿no?, que tiene que ver con un número, igual, número en número, puede ser, ¿ya? Entonces, estas son las excepciones en las cuales vamos a utilizar el número en números, ¿ya? Entonces, aquí te repito, ya no hay que ver ya desde 10 en adelante, no, 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 simplemente en estos casos todo va en números. Te repito, ¿cuáles son? El tema de los números con su unidad de medida, es decir, quiero expresar 10 metros, 5 metros, 20 metros, o 13 kilómetros, ¿no? Todo ese tipo de información. Número con su unidad de medida, número en número, la unidad de medida, ¿no? ¿Qué más? Las funciones estadísticas, ¿no? Los números decimales, los números en fracciones, ¿no? Los porcentajes, horas y fechas. Las horas y fechas siempre va en números, ¿ya? Bien, 2 días, 2 años, y ojo, ¿no? Acá no estoy utilizando el 02, ¿no? O el 03, el 04, ¿no? El número es único, es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Eh? Aquí no es 0, 1, 0, 2, 0, 3, ese no es el número es 0, el 0, sí, 1, 2, 3, ¿ya? Y esa es la forma como tenemos que expresar. Por eso es que en la fecha, por ejemplo, ¿no? De un documento, yo no puedo decir 02 de mayo, porque 02 de mayo no es un número que existe, sino simplemente es el 2 de mayo. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, ahora esta es la razón por la cual utilizamos números en número, sin necesidad de acompañarlo. Nada que se utilice el 0 de compañía, no. El número es solito, número individual, ¿no? ¿Qué más? A ver, bueno, aquí hay ciertas casuísticas, ¿no? En las cuales vamos a utilizar en ciertas circunstancias en número y en ciertas circunstancias en letra. Otras excepciones. ¿Cómo es esto? A ver, mira, nos dice, si el número va expresado después de un sustantivo, ¿ya? Ahí va a ir en número. Por ejemplo, aquí dice, la palabra año. Año es un sustantivo. Y después de año está el 5, allá. Si después de un sustantivo utilizas el número va en número. Aquí ya no te fijes ya si es de 0 a 9, no. ¿Ah? Si no, esa es otra forma también, ¿no? Ahora, pero si el número va antes del sustantivo, como aquí mira, ahí sí, ¿no? Puedo utilizarlo en escritura, ¿no? El quinto año, por ejemplo, ¿no? Ya se leería como el quinto año, ¿no? Y ahora, pero si va después del sustantivo, se dice año 5. Entonces, son dos maneras de expresar que las dos son válidas también, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Grado 5, grado 11, ahí está. Si el número va después del sustantivo, ahí, ¿no? El número en número. Si está antes del sustantivo, así siempre es en letras. Entonces hay que ver, entonces esta es una forma de darnos cuenta, ¿no? Cuando es letra y número, pero igual también, ¿no? Eso va a depender mucho de tu forma de expresión, ¿ya? En ambos casos es válido también, ¿no? Dice, paso 1, allá. La palabra paso es un sustantivo y después viene el número 1. Ajá. Entonces, por eso estoy escribiendo acá paso 1. Pero alguien dice, no, el primer paso
también es válido, ¿no? Es otra forma de expresar. Paso 2, allá, el segundo paso. Paso 3, el tercer paso. Entonces, son formas válidas también de expresar, ¿no? Nivel 4, ya, nivel 4. Ajá. ¿Por qué aquí está yendo en número? Porque está después del sustantivo. Pero si voy a utilizar antes del sustantivo, ahí va a ir en letra. ¿Y cómo va a ser la expresión? El cuarto nivel. ¿Ya? Artículo 3 y 5. ¿No? Los elementos tercero y quinto. O el tercer y cuarto artículo, por ejemplo, ¿no? Si es antes de los sustantivos. Entonces, aquí tienes otra forma también, ¿no? Son formas de expresar. En todo caso, aquí es válido, ¿no? Va a depender cómo lo utilicemos, ¿ya? Si el número quiero utilizarlo después de un sustantivo, entonces lo utilizas en número. Pero si es antes, en letra. Y las dos son válidas, ¿no? Puedo decir pregunta 2, pregunta 25. Ajá. La segunda pregunta, ¿no? Aquí sí, en este caso sí, ¿no? Hasta el 9 utilizamos en letra y de 10 en adelante en número, ¿no? Tabla 2, tabla 5. En caso de tablas y figuras, ya, sí, el número va a ir después de la terminología tabla o figura, el número va en número, ¿no? Pero si está antes, ahí expresamos en letras, ¿ya? Columna 8, fila 7, octava columna, la séptima fila, capítulo 6, capítulo 14, allá el capítulo 6, capítulo 14, 14º en todo caso, pero es muy extenso, ¿no? Entonces, hay que ver también, pues, nuestra redacción y nosotros podemos ya acoger, ¿ya? Pero son formas válidas, ¿ya? Son formas válidas para nuestra redacción, ¿eh? Entonces, ya aquí tienes casuísticas para poder utilizar el número en letras o en número mismo, ¿ya? Va a depender cómo quiere expresar, ¿ya? Pero tenemos dos formas válidas también de utilizar aquí el número. Bien, seguimos. Ahora, abreviaturas. ¿En qué casuísticas utilizamos abreviaturas? ¿No? Las abreviaturas, ¿qué son las abreviaturas? ¿Es una abreviatura? Es cuando vas a escribir algo, mis abreviado, por ejemplo, tu nombre, ¿no? Ajá, por ejemplo, tú te llamas Rosicela. Ya no escribes las iniciales nada más. ¿Te puedo decir solo Ros, por ejemplo? Claro, ¿no? Le puedo decir solamente Ros. Es decir, la abreviatura es una forma de acortar, ¿no? Una palabra, una frase. De esa manera, pues, reducimos también la expresión. Entonces, en nuestra redacción también podemos hacer uso de las abreviaturas. ¿Y cómo es esto? ¿No? Dice, la mayoría de las abreviaturas deben definirse, deben explicar. Claro, porque hay abreviaturas que ya están establecidas, pero hay abreviaturas que no, que yo tengo esa potestad también, ¿no? Como escritor, como redactor, si estas frases yo puedo abreviar, ¿no? De acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi parecer. Nos da también esa facultad, ¿no? La RAE, ¿no? De que nosotros como escritores podemos abreviar. Pero ojo, lo que tú abrevias no necesariamente los demás lo van a entender, ¿no? Porque es tu parecer y no todos tenemos el mismo parecer. Entonces, para no tener confusión con nuestros lectores, lo que nos dice es que debemos explicar, ¿no? Esa abreviatura que tú estás utilizando, ¿a qué palabra o a qué frase se refiere? Por eso acá nos dice, la mayoría de las abreviaturas deben definirse, explicarse en un documento de estilo APA en el momento del primer uso, claro, ¿no? En un primer párrafo estoy abreviando la palabra ET, por ejemplo, ya. ET. ¿Qué es ET? Bueno, para mí ET significa educación para el trabajo, pero yo lo abrevié en ET. ¿Todos me entenderán? No necesariamente todos, ¿no? Otros pueden entender educación técnica, estudiante trágico, no sé. O sea, cada uno vamos a tener una forma de interpretar, ¿no? Entonces, a fin de no generar confusión, nosotros nos dicen, ya, en el primer uso, explica
a qué se refiere. Y de ahí, ¿no? Como ya explicaste, puedes seguir utilizando en tu redacción porque ya tienes una explicación de a qué se refiere esa abreviatura. ¿Ya? Muy bien, y nos repite, ¿no? Cuando la versión completa de un término aparece por primera vez en una oración del texto, coloque la abreviatura entre paréntesis, claro, educación para el trabajo. En mi texto estoy utilizando la palabra educación para el trabajo. Seguidamente, la abreviatura debe estar ahí, entre paréntesis, ET, así lo estoy abreviando yo, ¿no? Por ejemplo, acá, la frase, trastorno de estrés postraumático. Bien. ¿Cómo lo abrevió? TEPT, su forma de abreviar, ¿no? Entonces, si yo estoy utilizando toda esta frase en un texto, debo mencionar cuál es la frase y cuál es la abreviatura. Ahí está su abreviatura, ¿no? Vamos a utilizar color. Bien. Entonces, esa es una primera indicación. Ya, ¿qué más? Una segunda casuística, ¿no? Se puede dar. De repente tú estás utilizando esta frase de trastorno de estrés postraumático dentro de paréntesis, ¿no? Como aquí dice, es decir, trastorno de estrés postraumático. Mira, esta frase se está explicando dentro de un paréntesis, pero como es la primera vez que estoy utilizando, necesito yo también indicar cuál es su abreviatura allá. Como la frase está allá dentro de un paréntesis, su abreviatura debe ir dentro de un corchete. No sé si lo distinguen aquí. ¿Ya? Entonces, estas son salvedades. Se puede dar situaciones así, ¿no? Ajá, ahí, ¿ve? Mira, ¿por qué? Porque la frase que estoy utilizando, que quiero abreviar, está ya en un paréntesis. Ah, ya. Es como, ya se está mencionando esa frase. ¿Cómo lo resaltamos? Dentro de un paréntesis, ¿ya? Su abreviatura, voy a indicarlo en un corchete. La abreviatura va entre corchetes dentro de los paréntesis. ¿Ya? Son casísticas que nos indican aquí. ¿Ya? ¿En qué situaciones las abreviaturas que vamos a utilizar no necesitan explicación? Porque hay abreviaturas que ya son conocidas, ¿no? Y están establecidas. ¿Cuáles son ese tipo de abreviaturas que ya no necesitan explicación? Ajá. Los que están consignados, los que están definidos ya en el diccionario. ¿Quién no tiene un diccionario? Ya sea un diccionario en físico o en virtual, ¿no? Ya en el diccionario, la RAE nos dio ahí ciertos términos que están con su propia abreviatura. Entonces, en esos casos no hay necesidad ya de utilizar su explicación, ¿no? Aquí, mira, ¿ves? P.EJ. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El CI. Entonces, así, ya dentro de nuestro diccionario hay pues abreviaturas establecidas, ¿no? Por ejemplo, la OMS, así, Organización Mundial de la Salud, así. Los que ya están establecidos por la RAE, en esas situaciones no hay necesidad de estar explicando a qué se refiere. Las abreviaturas de medida. Claro, ¿quién no sabe? A ver, KJ, ¿qué significa? Pues son términos como esas unidades de medida son comunes, ¿no? Kilogramos, cm, centímetros, m, metros, ¿no? G, gramos, metros, kilómetros, ¿no? Entonces, km, kilómetros. Hay abreviaturas que ya están establecidas, que son parte de nuestro diccionario. En esas situaciones no hay necesidad de estar explicando, porque ya es conocido. ¿Qué más? Abreviaturas de tiempo utilizadas con valores numéricos. Claro, 5H, 5 horas, ¿no? 30 minutos. Ya no tengo necesidad de estar explicando porque ya son conocidos, ¿no? Ya se entiende así como está, ¿ya? Las abreviaturas estadísticas. Los estadistas conocen pues muchas ¿no? Abreviaturas que ya están establecidas. Ya no tengo la necesidad de estar explicando. ¿Cuándo voy a explicar? Ajá.
principalmente, vamos a explicar la abreviatura que tú estás utilizando, a qué palabra o a qué frase se refiere, porque tú estás tomando esa potestad de abreviar de acuerdo a tu parecer. En esas situaciones sí es necesario explicarlo, porque no todos vamos a entender como tú lo entiendes. Entonces, para no generar confusión, allá en tus propias abreviaturas explica, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Ya? Entonces, esto en cuanto al uso de abreviaturas. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? El día de hoy es bastante variado porque es necesario recordar, ¿no? Para nuestra redacción. La puntuación. En cuanto a la puntuación también, ¿no? Aquí principalmente regirnos a las reglas gramáticas, ¿no? Pero es necesario. Es importante darle también un tiempo a la revisión de nuestra puntuación en nuestros trabajos, ¿ya? ¿Qué nos dice? La puntuación establece la cadencia de una oración, indicando a los lectores dónde hacer una pausa, ¿ya? Hacemos pausa cuando hay una coma, punto y coma y 2 puntos. O para detenernos. ¿Y cuándo nos detenemos? Cuando hay punto o hay signo de interrogación. O tomar un desvío. Claro, un desvío porque vamos a indicar según estas acciones cuando hay guión, paréntesis y corchetes. ¿Ya? La puntuación de una oración generalmente denota una pausa en el pensamiento. Diferentes tipos de puntuación indican diferentes tipos y longitudes de pausa. Claro que sí. Por eso es que yo le sugería ahora también respecto a cuánto tiempo debe ser la pausa que debo dar. No hay una normativa específica. Tampoco la Real Academia no nos dice, esta es la pausa que tienes que hacer para una coma o para un punto y coma. No, no nos indica. Solamente nos dice, ¿no? Una pausa breve, corta, un poquito más larga. Solamente utiliza esos términos. Pero en todo caso, yo te sugiero lo siguiente. Si yo dentro de mi lectura, ¿ya? Estoy observando que hay una coma, y pausa, además debe ser 1 segundo. Ya, más o menos te indico esto, te sugiero esto, ¿para qué? Para que puedas distinguir entre los tiempos. Y para una coma voy a hacer 1 segundo. Un punto y coma debe ser 2 segundos, un poquito más. ¿Ya? Al igual que el 2 puntos. El punto y coma y los 2 puntos tienen la misma jerarquía. Por eso es que en algunos casos de la redacción nos decían, ¿no? Puedes utilizar o punto y coma o 2 puntos, porque finalmente ambos tienen esa misma jerarquía. Entonces, si yo quiero diferenciar entre una coma y un punto y coma, ese es el tiempo que te sugiero. No te obligo porque te digo, no hay una norma, no hay un libro que te diga, este es el tiempo específico. No, más o menos para que tú saques tu cuenta, ¿ya? Con una coma, 1 segundo, un punto y coma, 2 segundos. Y el 2 puntos también, 2 segundos, ¿ya? Ahora, el punto aparte podría ser hasta 3 segundos. ¿Por qué? Porque el punto es un signo superior, ¿ya? Entonces, esos más o menos son los tiempos que te sugiero para que puedas diferenciar y establecer tus pausas en la lectura. Entonces, como aquí ves, nos indica claramente que estos signos de puntuación indican pausas dentro de nuestra lectura. ¿Ya? Entonces, es necesario también darle el tiempo el tiempo de revisión de cómo estoy haciendo uso de la puntuación. Ahora, aquí ya no te traje las casuísticas de en qué caso utilizo coma, punto y coma, porque ya lo hemos conversado, ¿verdad? ¿Se recuerdan, no? Las primeras clases fueron sobre puntuación. Simplemente estamos recordando. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, para el día de hoy. Otro punto, ¿no? Que suma a nuestra redacción. ¿Cuál es? ¿Cuándo usar la lista numerada? Cuando estamos redactando, a ver, ¿en qué situaciones puedo utilizar los números para enumerar algo, ¿no? O en qué situaciones utilizamos letras, o en qué situaciones utilizamos viñetas. ¿Cómo diferencio? Ahí también hay jerarquías. No es, ahí sí no es parecer, ¿no? No es que a mí me gusta, ya en esta situación, mejor con números. No, esto me gusta, mejor viñetas. No,
hay ciertos criterios, ciertos indicadores que nos dicen, allá, en esta circunstancia puedes utilizar números, en esta letras y en esta otra viñetas. Entonces, te voy a dar ciertas pautas, ¿ya? Pautas, ojo. Ya, no son tampoco obligaciones, pues son pautas, ¿no? Dice, ¿en qué situaciones vamos a utilizar una lista numerada? Nos dice acá, si desean mostrar elementos en una lista numerada con oraciones o párrafos completos, tales como conclusiones detalladas. Ajá, date cuenta. Si yo tengo que expresar conclusiones detalladas, pasos de procedimientos, resultados obtenidos o hipótesis, en estas situaciones tienes que utilizar los números. Tu lista debe ir enumerada. ¿Bien? ¿Se entiende esa parte? ¿Ya? Una primera pauta o un primer indicador donde yo debo utilizar número para justamente enumerar son en estas situaciones, en conclusiones, en pasos de procedimientos, en resultados. Después, a ver, dice, he realizado un trabajo de investigación, ¿no? Cuyo resultado es la siguiente, allá. Como estás hablando de resultados, tus resultados tienes que enumerarlo. Ahí no vale viñeta, ahí no vale letras, sino números nos está diciendo, cuando se trata de hipótesis también, ¿no? En este trabajo de investigación se plantean las siguientes hipótesis. Uno, hipótesis, ahí está. Dos, ahí tu siguiente hipótesis, ¿no? Hipótesis, ¿qué tipo de hipótesis tenemos? Ah, se me olvidó, ya. Entonces, cada uno de los hipótesis en números. Cada una de las conclusiones allá. En este informe se concluyen lo siguiente, muy bien. Uno, dos, ¿ves? En esas casuísticas utiliza los números, ¿no? Procedimientos también, ¿ya? ¿Qué más dice? A indicar procedimientos, cálculos, pruebas estadísticas, resultados, ¿no? No es necesario aplicar la sangría, sino una lista numerada. ¿Bien? Te sugiere, dice, preferentemente en estas temáticas utiliza números. Un ejemplo, dice, nuestras conclusiones con el estudio realizado fueron, uno, el uso de las redes sociales estaría asociado con un estado de ánimo más bajo. Dos, la participación activa en las redes sociales se asocia con un mejor estado de ánimo. Tres, la actividad en línea tiene relación directa con el estado de ánimo. Entonces, aquí te das cuenta, cada una de las conclusiones la está enumerando. Aquí no te dice utiliza viñeta, no, porque hay rangos, pues, ¿ya? Entonces, en caso de conclusiones, hipótesis, procedimientos, cálculos, ¿no? Pruebas estadísticas, ahí, lo que tú quieras mencionar uno por uno, utiliza números, ¿ya? Muy bien, seguimos. Bien, ¿cuándo vamos a utilizar viñetas? Utilizamos viñetas, dice, ya. Si desea llamar la atención visual sobre los elementos sin implicar la estructura determinada, por ejemplo, cuando hablas de temas como cronología, importancia, prioridad, ¿no? En esas casuísticas utiliza viñetas. Utiliza la lista con viñetas cuando los elementos son frases y no párrafos completos. Ajá. ¿Te das cuenta? Dice, si tú quieres enumerar frases y no párrafos, haya frases, sí, con viñetas. No todas las viñetas son aceptadas en el estilo APA. Si deseas usar este tipo de lista, debes usar los siguientes símbolos. ¿Cuáles son las viñetas que APA te acepta? Es decir, para tu trabajo de investigación, tú sabes que acá en el formato Word tenemos varias viñetas, ¿no? Pero no todas son aceptadas por APA. ¿Cuáles son las aceptadas por APA? Solamente de acá. Los pequeños círculos, los cuadrados y los guiones. Solo esas son aceptadas. ¿Ya? ¿Qué más? El uso de las viñetas. Si los elementos con viñetas son oraciones completas, comience cada elemento con una letra mayúscula y termínelo con un punto u otra puntuación adecuada. ¿Por qué? Porque las viñetas generalmente se utilizan para mencionar frases.
¿ya? Y como son frases, dice, no necesariamente tienen que ser con mayúscula, no, simplemente con minúscula. Pero ojo, por ahora ya, ¿quieres utilizar oraciones? Allá, con viñetas, puedes utilizarlos, ¿no? Una oración corta. Ya, si vas a utilizar oraciones, inicia con mayúscula y obviamente como es oración ya tiene que terminar en un punto. Pero generalmente en viñetas siempre van a ir aquellas frases que quieres expresar, ¿no? No párrafos completos, no. Solamente frases cortas, expresiones cortas. ¿Ya? Y te reitera, no todas las viñetas son aceptadas, solamente algunas. Eso en cuanto a tu informe, ¿no? De investigación. En cambio, en la redacción administrativa sí, pues, ¿no? Es válido cualquier tipo de viñeta. Pero en cuanto al contenido, ya sabemos cuándo vas a utilizar una viñeta, ¿no? Cuando solamente son frases, palabras cortas, ¿ya? Ejemplo, dice, los bebés a menudo muestran un comportamiento prosocial, es decir, un comportamiento destinado a ayudar a los demás. Cuando interactúan con sus padres, ¿cómo se demuestran en los siguientes ejemplos? ¿Cuáles son? Ahí está, ¿ven? Está yendo en viñeta porque son oraciones. Los bebés están felices de participar en las tareas domésticas normales como limpiar. Aquí es una oración, ¿no? No es una frase, pero es una oración también corta, tampoco es amplísima, no es un párrafo. ¿Ya? Entonces las viñetas se utilizan principalmente en frases y en ciertas oraciones cortas, ¿ya? Que tienen que ver con cronologías, con importancia, con prioridades, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuándo hacer uso de la lista con elementos, con letras? Ajá. ¿En qué situaciones voy a utilizar la letra para enumerar algo? ¿En qué situaciones? Nos dice acá. Si desea enfatizar elementos paralelos o separados dentro de una oración. Ajá, dentro de una oración misma, ¿no? Como parte de la oración, quiero mencionar ciertos elementos. Puedo hacer uso de las letras, ¿ya? Para llamar más la atención sobre los elementos y ayudar a los lectores a comprender los elementos separados y paralelos. Comience cada elemento con una letra minúscula. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Mira aquí, ¿no? Hay una oración que se escribió aquí, dice, los participantes proporcionaron información sobre su A, nivel de educación, B, ingresos especificados a nivel de familia, C, ocupación, incluyendo tanto el rol específico como la industria. Esta es una forma de utilizar las letras, ¿no? Para enumerar los elementos que están dentro de una oración. O si yo quiero también, puedo partir esta, ¿no? Y expresarlo debajo. Pero finalmente cuando tú lo lees es como que todo fuese parte de una oración, ¿ya? Entonces, mira, hay jerarquías, ¿no? Para poder utilizar y categorizar a lo que estamos expresando. Te repito, vamos a utilizar los números, ¿no? Cuando se trata de expresar conclusiones. Todo lo que tenga que ver con conclusiones, con procedimientos, con hipótesis, ¿no? Resultados, ya, esa información siempre va a ir enumerada. ¿Bien? Ahora, pero si yo quiero mencionar palabras o frases cortas, ahí sí puedo utilizar las viñetas nada más, ¿no? Y sí, como parte de una oración, dentro de una oración también quiero mencionar elementos, ahí utilizo las letras. O en todo caso, no puedo mencionar debajo, ¿no? Esa información, pero cuando tú leas todo, es como que fuese solo una oración. Entonces, aquí nos da, ¿no? Esa jerarquía y las indicaciones más o menos cuando debemos utilizar números, viñetas y letras, ¿ya? O sea, ahí ya tienes las pautas. Y finalmente, aquí está, ¿no? Acá tienes un ejemplo donde se están utilizando estos elementos, ¿ya? Que acabamos de mencionar, ¿no? Dice, es una redacción ya de un párrafo amplio y se está combinando los elementos. Dice, los participantes proporcionaron información sobre su A, nivel de educación,
B, ingresos de familia. C, ocupación, incluyendo tanto el rol específico como la industria. ¿Te das cuenta? Aquí está enumerando ciertos elementos, pero esta enumeración es parte de la oración. La mala calidad del sueño se ha relacionado con los siguientes síntomas, ¿no? Se está utilizando acá las viñetas. ¿Por qué? Porque son oraciones, elementos cortos, ¿no? Frase nada más acá. ¿Qué está utilizando? Niveles más altos de estado de ánimo negativo. Esto es una frase, no es una oración, es una frase. Por eso solamente viñetas. Síntomas físicos como el insomnio, cansancio, depresión. Ah, ya, viñeta, porque es frase. Estrés, angustia y ansiedad. En ese tipo de situaciones se utiliza la viñeta, ¿no? Y de acuerdo a las pruebas realizadas, nuestras conclusiones fueron. ¿Cuáles son sus conclusiones? Allá todo lo que es conclusión con números, ¿ves? Ahí está. 1. El uso de las redes sociales estaría asociado con el estado de ánimo más bajo. Esas son conclusiones a las que ha llevado un estudio, pues, ¿no? Y como son conclusiones, se enumeran, ¿ya? Entonces, esta es la forma como utilizamos, ¿bien? Entonces, aquí no hay A mayúscula, no. Siempre, si voy a utilizar las letras siempre son minúsculas. El APA no nos habla de letras en mayúscula, todo nos dice minúscula, ¿no? O en todo caso viñetas, en todo caso la enumeración. Pero para ello también categoriza, ¿no? En qué casos, en qué situaciones se hace uso de esta forma de enumerar. Sí, hasta aquí nuestra información. A ver, ¿dudas, algo, jóvenes, señoritas? Participación. ¿Qué tal la información del día de hoy? A ver, bastante variada, ¿no? Media confusa, Miss. No es confusa, hija. Bueno, sí, pues a veces si no nos hemos familiarizado, no hemos tenido de repente esta información de redacción, porque todo esto es parte de redacción en nuestra formación académica, ¿no? Entonces, claro, pues va a ser un poco de repente difícil, ¿no? Pero no tanto, solo es cuestión de practicar y leer, pues, ¿no? Revisar esta información, ¿ya? Entonces, mira, cursiva, te repito, a ver, cursiva, nuevamente, ¿no? Los títulos, principalmente títulos de obra. Ah, recuérdate, todo título, cursiva, ya está. Ah, con eso. Más bien, ¿qué más? Allá. Quiero definir alguna palabra, alguna frase, quiero poner la palabra o la frase, su respectivo concepto, su definición, allá. Esa palabrita sube pues a la categoría de título y va en cursiva. ¿Eh? Esas son las casuísticas en las cuales voy a utilizar cursiva. ¿Qué más? Ah, bueno, hay la necesidad de utilizar un término en inglés o en italiano dentro de mi redacción. Esa palabra, frase que estoy incluyendo, es extranjerismo. Se dice extranjerismo porque es extranjero, diferente a nuestro idioma español. Esa palabrita o esa frase en cursiva. Casuísticas en las cuales se utiliza cursiva, ¿ves? Comillas, ajá, comillas. Sí, pues en caso de comillas, de repente un poquito que nos puede confundir, pero no tanto. Ya, comillas, voy a utilizar en mi redacción general cuando quiero incluir, por ejemplo, temas de ítems, indicadores que utilicé en mi trabajo estadístico, ¿no? O términos que tienen que ver con estímulos, también comillas, o palabras, jergas que quiero indicar, entre comillas. O algún título que quiero, una parte, lo quiero de un capítulo, quiero incluir allá esa información en comillas, pero solo para ese tipo de redacción en el cuerpo. Ya. Eso en cuanto a comillas. Números. Los números generalmente, cuando son de 0 a 9, tienen que escribirse en letra, ¿no? Pero de 10 en adelante, en números mismos. Ahora, pero hay excepciones, pues, ¿no? ¿En qué caso la excepción? Si tu oración está iniciando con número, ¿ya? Y así sea uno, dos, no, dos personas se inscribieron en la clase. Ah, está iniciando con número, pero lamentablemente la oración. Entonces, si la oración inicia con un número, ese número, si sea 1, 2, 100, 2000, siempre va a ir en letra. Eso es una excepción, ¿ya? Por eso nos dice mejor, trata de que tu oración nunca inicie con números, sino que inicie con algún otro término. ¿Ya?
¿Qué más? Hay frases ya que están establecidas, ¿no? Que siempre se expresan en letras. La mayor parte de números que tienen excepciones es en esta situación, ¿no? ¿Cuándo se utilizan números? Números, ya dijimos, ¿no? Los números se van a expresar siempre en números, ¿ya? Cuando va el número con su unidad de medida. Ahí, en esa situación, ya no es necesario ver si tu número está iniciando con 0 a 9, no. Basta que tú ves ya, hay una unidad de medida que puede ser centímetro, metro, kilogramo, kilómetro, gramo, etc. Entonces, ahí sí o sí va a ir número en número. ¿En qué otra situación siempre va a ir en número? En esta situación es cuando estás expresando números decimales, ¿no? Números decimales, fracciones, ahí van a ir siempre en números. O los porcentajes, por ejemplo, ¿no? Nunca tú has visto en un texto que el porcentaje se escribe en letra, jamás. Eso siempre va en número. Ahí ya no nos vamos a fijar si es del 0 a 9, no. Siempre en número. ¿Ya? Los tiempos, hemos dicho todos los tiempos y fechas, ¿no? El 5 de mayo viajaré a Lima. Muy bien, 5 de mayo, siempre en número. Todo lo que son fechas, tiempos, a 2 horas, ¿no? En 2 horas se llegó a la ciudad de Cumaná. Todo lo que tenga que ver con fechas, horas, siempre en número. Pero el número arábico solo, nada con 0, 1, 0, 2, no. El número es 1, 2, 3, 4, 5, no es 0, 1, ya, siempre en número. Las puntuaciones, ¿no? En la estadística o en el test aplicado, se obtuvo una puntuación de 5. Todo lo que tiene que ver con puntuaciones siempre en números. ¿Ah? Esas son las casuísticas. Ajá, bueno, estas son situaciones en las cuales puedes utilizar en números y en letras, ¿no? Algunas casuísticas, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Finalmente, aquí, la numeración, las abreviaturas, perdón. En cuanto a la abreviatura, te resumo. Si es una abreviatura que tú lo vas a hacer de acuerdo a tu criterio, ahí necesitas explicar, ¿no? Esa abreviatura, a qué palabra o frase hace referencia. Necesariamente, en el primer momento, explica. Después de ese primer momento, en los siguientes párrafos, no hay la necesidad. Ya. Ojo, pero ahora, si yo voy a utilizar una frase, una abreviatura que ya está incluida dentro del diccionario, esas abreviaturas que son ya generalizadas, comunes, en esas situaciones nos dice que no hay necesidad de explicar, porque ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no conoce KG? ¿Qué significa kilogramo? Son abreviaturas que ya se conocen. Entonces, en esas situaciones no hay necesidad de explicar. Es eso, en conclusión, en cuanto a la abreviatura. La puntuación, ya dijimos, ¿no? Necesario utilizar en nuestra redacción, ¿no? La puntuación. Y cuando tú hagas lectura, nos dice claramente, la puntuación significa una pausa. Y para que tú le des pausa, te estoy sugiriendo, no te estoy diciendo acá que los autores dicen así, no, te estoy sugiriendo desde mi práctica, ya. Cuando veo una coma, mi pausa, más o menos un segundo. Punto y coma, 2, ¿no? 2 segunditos. Punto y coma y 2 puntos tienen casi la misma jerarquía. Veo un punto aparte, ya, 3 segundos. Este es más o menos el tiempo que tú contabiliza como para que te des cuenta y puedas realizar la pausa en tu lectura. Ya. Sobre la numeración, ajá. ¿En qué casos voy a utilizar el número para mencionar uno por uno los elementos? Ya. Cuando hablo de conclusiones, por ejemplo. He hecho mi informe, mis conclusiones, ya, mis conclusiones se tienen que enumerar. No voy a utilizar viñeta ni tampoco letra. Nos dice, las conclusiones siempre van con números. Los procedimientos, los resultados, por ejemplo, obtenidos, ¿no? Las hipótesis. En esas situaciones, en ese tipo de informaciones, siempre se enumera con los numeritos, ¿ya? Nada de letras ni viñetas. Viñetas vas a utilizar ¿cuándo? Cuando tu información se refiere a una palabra o se refiere a frases, ¿no? En esas situaciones, viñetas. Bueno, puedo utilizar una oración, mencionar oraciones también, ¿no? Pero oraciones cortas. En ese tipo de situaciones se hace uso de las viñetas, ¿no? ¿En qué tipo de situaciones se hace uso de las letras? Hay letras cuando los elementos que estoy mencionando son parte de una oración, ¿ya? Ahí menciono uno por uno los elementos, ¿ve? Hay jerarquías, ¿no? La jerarquía más grande lo tienen los números, pues porque cuando tú estableces o mencionas conclusiones, generalmente las conclusiones son párrafos. En todo caso, otra relación,
Quiero mencionar párrafos, no los párrafos de una conclusión en números, ¿ya? Quiero mencionar una oración o frases en viñetas. Ahora, los elementos de una oración son letras. Ahí está la jerarquía de grande a pequeñito. ¿Ya? En conclusión, esa es la temática que el día de hoy hemos conversado. Jóvenes, no sé si ahí, espero, bueno, no confundirlos más. Por el contrario, la idea es ayudarlos, es aclarar y que esto nos sirva pues para nuestra redacción. No sé si hasta aquí alguna participación. ¿Alguna duda, jóvenes? Está bien, Miss, más bien, un favor, su diapositiva podría pasarnos. Sí, no se preocupen, sí, siempre les voy a compartir, ¿no? Muy bien, jóvenes, si no hubiese dudas, no hubiese comentarios, hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Bien, cuídense, nos estamos reencontrando el día miércoles, me parece que sí continúa normal, ¿no? ¿Les han comunicado algo? Miss, ¿no vas a llamar lista? A ver, un instante, ¿ya? Un instante, voy a dejar de compartir. Ya. Se colgó el Excel. Wow, a ver. Ya, un instante, por favor. Voy a tomar una captura mejor de los participantes. Ya, ok. Ya está. Ya, jóvenes, acabo de tomar una captura, con ello voy a registrar la asistencia. Bien, cuídense, nos estamos reencontrando el día miércoles. ¿Ya? Hasta el día miércoles, jóvenes. Disfruten de su feriado.